que Dios pone en mí, y siento que a la vez de ser es un privilegio, hermanos, poder hablar de la palabra de nuestro Dios, en la cual quizá no soy digno de hacerlo, pero si Dios pone en mí, lo voy a hacer, hermanos. Así que en esta oportunidad yo me siento muy privilegiado de estar en este lugar y juntamente con ustedes poder alabar el nombre de nuestro Dios, poder escuchar las especiales también, poder ahora en este momento poder abrir la palabra de Dios juntamente con ustedes, y así juntamente vamos a estudiar un pasaje muy importante de la palabra de nuestro Dios, pudiendo entender, hermanos, acerca de lo que es el amor de Dios. Como el libro decía, sublime gracia la que Dios ha dado hacia la humanidad. Así que, hermanos, por la gracia de nuestro Dios, nosotros sí estamos en este lugar hoy acá. ¿Somos dignos de estar acá? No, hermanos, pero por la gracia de Dios nosotros estamos acá. Así que en esta oportunidad, hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante de la palabra de nuestro Dios, en la cual, de todos los que estamos acá, sin lugar a equivocarme, todos los que estamos hoy acá, algún día hemos cometido un error, algún día nos hemos equivocado, y algún día hemos dicho, con todo lo que yo hago, lo que estoy haciendo, yo ya no soy digno de estar en este lugar. Pero gracias a Dios, hermanos, que a pesar de lo que nosotros hacemos y a pesar de lo que somos, aún Dios nos sigue manteniendo en sus caminos y aún Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Así que, al igual que David, yo sé que usted perfectamente conoce quién fue el rey David. Cuando fue un niño, dice que él cuando apenas era un jovencito, cuando él dice cuidaba las ovejas de su padre, cuando dice que venía un león, él dice sin arma y sin nada, él lo devoraba. Venía un oso, de igual manera dice él cuidaba fielmente a las ovejas de su padre. Sin ninguna duda, él se había dado cuenta de que la mano de Dios estaba con él. Cuando fue ungido como rey, él se dio cuenta que aunque su padre terrenal, lo había desechado y decir, a todos sus hermanos había pasado para que Samuel lo ungiera, pero cuando Samuel le dijo, no es este, no es ni uno de todos los que han pasado, y le dice al padre de David, y le dice, ¿tienes otro hijo todavía? Y este hombre dice, aún tengo uno, que está allá, dice, está pastoreando las ovejas. Pero dice, manda a llamarlo a él. Y cuando dice, David venía entrando, la voz de Dios le dijo a Samuel, este es, úngelo. Así que David se había dado cuenta de que la mano de Dios había estado con él. Y ahora él fue nombrado también como el rey de Israel. Pero estando en su reinado, como un gran hombre de Dios que gobernaba el pueblo, ahora él cometió uno de sus más grandes errores. La Biblia dice que en cierto tiempo los reyes, dice, y todos salían, dice, a la guerra. Mas sin embargo, dice David, en esa oportunidad, él se quedó tranquilamente en su palacio, dice, y por quedarse sin hacer nada, no hace falta, hermanos, algo que viene para destruir la mente y la vida de todo cristiano. Por eso yo le recomiendo, hermano, le recomiendo, trate todo el tiempo de estar ocupado, mayormente con su mente, porque cuando nosotros estamos desocupados, pensamos una y mil cosas. Cuando estamos desocupados, hacemos cosas que cuando estamos ocupados, ni tiempo nos da de pensar. Tenemos un problema, pero estamos ocupados en el trabajo, estamos ocupados en cualquier otra cosa. Eso no daña tanto nuestra mente. Pero trate de estar sin hacer nada. Vea cómo esas cositas mínimas consumen la mente suya. Así que ahora David, este hombre, dice, no fue a la guerra, se quedó tranquilamente en su palacio. Y como les vuelvo a decir, no hizo falta alguien que viniera y destruyera la vida de él. Por eso dice un dicho, mente desocupada es taller de Satanás. Así que, hermanos, trate nunca de estar desocupado, porque eso, yo sé que usted tiene problemas, y quizás no ahora,
en su pasado, quizá usted ha tenido problemas, pero como está desocupado, la mente empieza a maquinar de lo que pasó y en fin, viene imaginándose cosas que en realidad no son así. Pero si usted se mantiene ocupado todo el tiempo, aunque algo esté pasando a su alrededor, aunque algo le esté haciendo daño, pero como usted por estar ocupado, a veces hasta se le olvida, ni tiempo le da de pensar en lo que está pasando a su alrededor. Así que hermanos, en esta oportunidad vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a ubicarnos en el libro de 2 de Samuel. Vamos a ver en el capítulo 11, hermanos, que aquí nos narra una interesante historia, hermanos, acerca de nuestro rey David, el cual hemos hablado en esta oportunidad. Vamos a leer lo que es el capítulo 11 y leeremos lo que es hasta el versículo 5. Y vamos a ir tomando, hermanos, los detalles de esta maravillosa historia. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios de esta manera, dice así: aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, dice, envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel, y ellos, dice, derrotaron a los amonitas y sitiaron, dice, a Rahab, mientras David, ¿qué dice su Biblia de usted? Se quedó, dice, ¿en dónde? Jerusalén. En Jerusalén. El versículo 2 dice así: un día, dice, al caer la tarde, se levantó David, dice, de su lecho, es decir, él estaba descansando. Ahora dice, él se levantó de su lecho y se paseaba, dice, ¿por dónde? Sobre el terrado de la casa real. Ahora dice así: cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual, dice la Biblia, era muy hermosa. Versículo 3. Envió David, dice, a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Envió David, dice, mensajeros que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, dice, él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Versículo 5. La mujer concibió y mandó, dice, a decir a David: estoy encinta. Versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías el Eteo. Y Joab, dice, envió a Urías a David. Versículo 7 dice: cuando Urías llegó ante David, le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo y por la marcha, dice, de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Vamos a quedarnos aquí, hermanos. Vemos esta historia, hermanos, cómo, dice, David hace esto. La Biblia dice que cuando todos los reyes salían a la guerra, David, dice, se quedó tranquilamente en su palacio en Jerusalén. Pero ahora también la Biblia dice: cierta tarde, cuando el sol caía, dice la Biblia, David se levantó de su lecho y caminaba, dice, por el terrado de la casa real. Así que entonces, ¿qué estaba haciendo David? Estaba, dice, descansando, pero quizá de tanto descansar hasta se cansó. Ahora dice, él se levantó, dice, para ejercitarse un poco. Andaba, dice, por el terrado del palacio, y cuando dice, de repente, a lo lejos, dice, él ve a una mujer. Pero como un predicador dijo, David tuvo la culpa, pero también ella, dice, ¿cómo se expone a hacer eso? Casi en público. Ahora, David viene, dice, y manda mensajeros a preguntar, dice, por esa mujer. Y ahora vienen los mensajeros, dice, y le dijeron a David: aquella mujer, dice, es Betsabé. Pero le dijeron: es casada con Urías el Eteo. Ahora, si David sabía que esta mujer era casada, pero David, dice, él no se quedó allí, mandó, dice, a llamar a esa mujer para que la trajera. Y dice, los mensajeros fueron y trajeron, dice, a la mujer, y la trajeron a David, y David, dice, se llegó a ella
y el versículo 5 dice, y la mujer concibió. Ahora imagínense, hermanos, a esta mujer con su esposo en la guerra, había estado con el rey, y ahora el rey, ¿qué podía hacer? Como todo hombre astuto, dice, mandó ahora a llamar, dice, a Urías el Eteo, dice, y lo trajo a su palacio y le preguntó, dice, cómo estaba toda la guerra, cómo estaba todo el pueblo, y ahora dice, le dijo David a Urías, desciende a tu casa, ¿con el fin de qué? Como en casa estaba la esposa, para que David pudiese, dice, encubrir su pecado, y de esa manera ahora, el mismo día, al día siguiente, pues nadie iba a dar cuenta. Ahora, como dice este hombre que es Urías, un hombre fiel, dice, David lo despidió del palacio, mas sin embargo, dice, él fue ahora afuera, y ahí se durmió. Pero ahora vienen los mensajeros y avisaron a David y le dijeron, Urías no descendió a casa. Ahora dice, él preocupado por lo que había hecho, manda a llamar a Urías, dice, y como todo hombre astuto, dice la Biblia, que David, dice, ahora le preguntó a Urías, que por qué Urías no había descendido a su casa. Urías le responde, dice, a David, diciendo, ¿acaso no vienes? Le dijo David, ¿acaso no vienes de viaje? ¿Y por qué no descendiste a tu casa? Viene Urías y le responde a David, el arca de Israel y todo el pueblo están afuera, están en guerra, están durmiendo, dice, en carpas. ¿Y cómo es posible que yo, dice David, dice Urías, cómo es posible que yo pueda dormir en casa tranquilo y mis compañeros allá y el arca de Dios allá en guerra? Ahora viene David, dice, y le dice, preocupado, y le dice ahora, por tu vida tuya y por la vida de tu alma, le dice Urías a David, nunca, dice, haré tal cosa. Ahora David viene preocupado, dice, le dijo entonces a Urías, quédate aquí hoy también, y mañana, le dice David a Urías, desciendes a tu casa. Pero viene ahora Urías, dice, se quedó Urías aquel día siguiente en Jerusalén. Y David, ¿qué hizo con Urías ahora? David viene, dice, y lo convidó a comer a Urías y a beber, dice que lo invitó hasta embriagarlo. Y ahora, ya embriagado, dice, David viene y manda otra vez, dice, a Urías a su casa. Por la tarde, dice la Biblia, salió, dice, Urías de casa del palacio a dormir, dice, en su cama, junto, dice, a los guardias de su señor. Pero dice la Biblia en el versículo 13, pero Urías, dice, no descendió a su casa. Y ahora, ¿qué podía hacer David con todo esto? Si era un hombre fiel, el cual Urías había prometido pelear la guerra, hasta si era posible, hasta dar su propia vida, pero hasta que el pueblo de Dios regresara victorioso a Israel, hasta entonces Urías iba a descender a su casa. Así que el problema se le estaba incrementando a David al ver que Urías no descendía a su casa. Y ahora, ¿cómo tapar de lo que David había hecho? Ahora dice que a la mañana siguiente, dice, ahora David, ¿qué hace? Escribe una carta y dice que David escribió esa carta y se lo envió a Joab, la cual dice, como Urías no quería descender a su casa, David hace ahora lo siguiente: bueno, como no quiere descender a casa, te voy a hacer una carta, lo llevas a mi general en la guerra y se lo das. Ahora dice, en ella decía la carta de la siguiente manera: poned a Urías, dice, al frente del batallón, donde está más peligroso, poned a Urías ahí, y dice, y desprotegedlo un poco, de modo, dice, hasta que él muera. Pero hermanos, qué fiel era este hombre Urías. Imagínese usted, hermano, Urías llevaba en su propia mano su propia sentencia. Pero este hombre fue tan fiel
que ni siquiera tuvo la osadía de destapar esa carta, a ver qué decía. Y yo siempre me he preguntado, hermanos, ¿y si Urías hubiese abierto esa carta por curiosidad y hubiese encontrado lo que en esa carta decía? ¿Será que Urías hubiese ido y hubiese seguido en dirección a donde él iba? Pero hermanos, era un hombre fiel a Dios, era un hombre que respetaba a Dios, era un hombre de palabra, de lo que él había prometido, él dice, lo iba a cumplir. Ahora, llega Urías, dice, ante Joab y le entrega la carta. Cuando Joab dice, abre la carta ahora ahí se dio cuenta lo que la carta decía. Y otro hombre también que no le dijo a Urías lo que la carta decía. Organizó, dice, ahora a todo su batallón, mas sin embargo llevó, dice, a Urías hasta cerca del muro y ahí, dice, desprotegió a Urías. Dice la Biblia que desde ahí, dice, derramaron algo del muro y ahí, dice, Urías perdió la vida. Un hombre fiel a Dios, un hombre que se mantuvo fiel a Dios, de esa manera fue, dice, ahora cuando este hombre murió. Pero ahora viene, dice, Joab y manda mensajero, dice, a David diciéndole, ve a David y dele, dice, la noticia de lo que ha sucedido. Y si ves, dice, que David se enoja, ahora le dirás así, también, dice, tu siervo Urías ha muerto. Si todo le enojaba a David en decir que muchos de sus hombres habían muerto, y David se iba a enojar diciendo, ¿por qué hicieron tal cosa? ¿Y por qué no trataron de cubrirse unos a otros? Y justamente así sucedió. Ahora viene este siervo y da la noticia diciendo, pero también tu siervo Urías ha muerto. ¿Y qué dice David ahora con eso? No te preocupes, en una guerra siempre hay muertos. En una guerra siempre pasa eso. Porque ahora David había logrado lo que él quería. Ahora este hombre, ya muerto, ya no había nadie quien podía reclamar lo que David había hecho. Hermanos, ahora David, dice, se podía sentir contento y él podía haber dicho, ahora estoy salvo. Ahora nadie me va a recriminar nada, porque ahora dice la Biblia así, que cuando dice esto sucedió y Betsabé se dio cuenta de lo que había sucedido con su esposo, que había muerto, dice la Biblia, que ella, dice, lo lamentó por muchos días. Después de haber pasado su lamento, ¿qué hizo David? Ahora, dice, la manda a llamar para que viviera, dice, en su palacio como una de sus mujeres. Ahora viene David nuevamente y dice, ¿y quién me va a decir algo ahora? Si yo logré lo que quería, ahora estoy libre, nadie sabe lo que yo hice y nadie lo va a saber y nadie me podrá hacer frente si yo soy el rey. Ahora, hermanos, dice la Biblia así, que al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por él. Pero pasado su luto, dice, envió David ahora por ella, la trajo a su casa y la hizo su mujer. Ella, dice, dio a luz un hijo, pero esto, dice, pero esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de nuestro Dios. Y yo pregunto, hermanos, ¿le agradó a Dios esta acción de David? No, porque en primer lugar, ¿qué había hecho David? Había cometido, dice, el error con esta mujer. Después de eso, había matado al esposo de ella. La Biblia dice, y esta acción, dice, fue desagradable ante los ojos de nuestro Dios. Aunque David, humanamente hablando, él podría decir, ahora me libré de todo, nadie me podrá hacer frente. Pero hermanos, quizás nosotros, como les dije al empezar este tema, alguna vez nos hemos equivocado, alguna vez hemos cometido errores. El ser humano siempre mira hacia los lados, siempre mira hacia el frente y siempre mira hacia atrás. Y cuando no hay nadie, ¿qué dice? Nadie me ve,
Nadie lo sabe, pero hermanos, el ser humano siempre no hace lo siguiente. Siempre no miramos para arriba. Y ese ojo, hermanos, nunca se quita de nosotros. Ese ojo siempre está, hermanos, a donde quiera que nosotros vayamos. Y siempre está dispuesto a cuidarnos. Así que ahora, hermanos, viene nuestro Dios. Cuando David había hecho esta masacre, viene Dios ahora y manda, dice, a un profeta llamado Natán. Y yo quiero, hermano, que nosotros leamos esa pequeña historia. Está en el mismo libro de Samuel, segundo libro de Samuel, solamente que lo encontramos en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Aquí encontramos esta maravillosa historia, hermanos, cuando Natán dice, llega ahora delante de David. Dice el versículo 1 del capítulo 12 así: Jehová, dice, envió a Natán a David, y al llegar le dijo, y le contó, dice, esta historia, y le dijo así: había, dice, un hombre, y yo sé que ustedes saben esta historia hasta de memoria, hermano. Dice la historia así, que David cuando llega, dice, le cuenta una historia a Natán y le dice, a David le dice Natán y le dice así: ¿sabe, David? En cierto lugar, dice, había un hombre muy rico que tenía, dice, muchas posesiones, muchas ovejas y muchas vacas. Mas sin embargo, dice, llegó, dice, un amigo de ese hombre rico, llegó un visitante a su casa y dice, este hombre, queriéndole agradar a su visitante, dice, le preparó, dice, le aderezó una oveja para agradarle a su visitante. Pero le dice Natán a David, pero sabe David, que este hombre que tenía muchas ovejas, no agarró de las muchas que tenía, sino que este hombre tenía un siervo, y en la casa de él, dice, vivía ese siervo, que cuidaba de sus ovejas de su amo. Pero también, dice, ese siervo había creado, dice, una sola ovejita, y dice que lo había cuidado, dice, con tanto aprecio, que esta ovejita, dice, dormía en su seno, comía de su plato, y era, dice la Biblia, lo tenía como a una hija. Pero sabe David, le dijo Natán a David, que cuando este hombre rico que tenía muchas ovejas, vino su visitante, no agarró de las muchas que tenía, sino, dice, agarró de esa sola ovejita que su amo tenía y lo aderezó, dice, para su visitante. Y dice ahora, le dice Natán a David, ¿y qué se debe hacer a ese hombre? Y dice ahora que David se enfureció y dijo, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho tal cosa? Y David dijo, este hombre debe ser muerto, pero antes de morir, dijo David, debe pagar lo que hizo 4 veces más. Y ahora dice, también dice, Natán le dijo en el versículo 7 a David, ¿sabes, David? Dice que le dijo, ese hombre eres tú. Ahora David, dice, había sellado su propia sentencia. Él había dicho, ¿cómo es posible que tal hombre cometa tal injusticia? Que este hombre, dice, debe morir, pero antes de morir debe pagar el daño que hizo 4 veces más. Y Natán, dice, le dice, ese hombre eres tú. Y le dice Natán a David ahora, tú teniendo tantas mujeres en tu reino, ¿cómo es posible que hayas hecho tal cosa con Urías tu siervo? Que él solamente tenía una sola esposa. ¿Y cómo es posible que tú, dice, quitaste la mujer a tu siervo Urías y a Urías, dice, lo mataste? Ahora, hermanos, ¿qué podría haber hecho David cuando escuchó todo eso? Yo me imagino, hermanos, que David quedó desconcertado completamente. Porque Natán le dijo, yo vine para decirte eso. Alguna vez, quizá algunos han cometido una situación de esa manera. Según nadie lo ha visto, pero el ojo de Dios nunca se aparta de nosotros, hermanos.
Y aunque podemos decir que nadie nos ha visto, pero nuestro Dios está siempre listos y prestos para vernos, hermanos. Ahora, viene el versículo 11 y le dice ahora Natán a David: así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré, le dice Jehová por voz de Natán a David, tomaré, dice, de tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré, dice, a tu prójimo, el cual, dice, se acostarán con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo, dice Jehová, haré esto delante de Israel y a pleno sol. Imagínense, hermanos, el gran desconcerto que había causado en el corazón de David al saber todo esto. Ahora David, ¿qué podía hacer? Si era, dice, el gran rey de Israel, el gran ungido de Jehová, aquel que cuando joven había visto cómo la mano de Dios lo había guiado, y hoy en su palacio, y hoy como rey. Pero realmente, hermanos, los seres humanos somos así. Cuando tenemos todo, a veces nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos un carrito, nos olvidamos que otro también lo necesita. Cuando estamos bien casados, pensamos que todos están igual que nosotros. Nos olvidamos a veces hasta de darle gracias a Dios y de pedirle que nos conserve para seguir hacia adelante. Pero ahora, hermanos, David, según él, con el poder que tenía como rey, según él, podía arrasar con todo lo que tenía a su paso. Pero ante los ojos de nuestro Dios, no era agradable la acción de David. Ahora, mis queridos hermanos, el Salmo 51, yo quiero que vayamos al Salmo 51. Antes de ser escrito este Salmo, fue una oración, hermanos. Y fue una oración por un hombre que había cometido tal pecado ante los ojos de Dios, en la cual se estaba apartando de la presencia de nuestro Dios. Pero ahora ese hombre, en esa situación, en esa circunstancia, viene David y eleva, dice, una oración ante los ojos de Dios. Y veamos lo que dice el Salmo 51, del versículo 1 en adelante. Dice David a Dios así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra, dice, mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado, dice David, está siempre delante de mí. Contra ti, le dice David a Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido, dice, por puro en tu juicio. Y sigue diciendo David: en maldad nací yo, dice David, y en pecado me concibió mi madre. Pero en fin, David sigue diciendo en el versículo 10 y 11, dice David a Dios así: crea en mí, oh Dios, dice, un espíritu recto delante de mí. No me eches de tu presencia y no retires de mí tu Espíritu Santo. De esa manera, hermanos, ahora David viene y se reconcilia delante de nuestro Dios. Y le dice a Dios: mi pecado está siempre delante de mí. Y dice David a Dios: contra ti solo he pecado. Y reconozco, dice David, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero David le está pidiendo a Dios y le está diciendo: lávame más y más de mi maldad. Lávame, purifícame y seré blanco como la nieve. David le está pidiendo a Dios ahora y le dice: Señor, dice, no retires de mí tu Espíritu Santo. Y déjeme decirle, hermanos, que hoy usted y yo estamos acá es por obra del Espíritu Santo. Es Dios, es el Espíritu Santo, hermanos, que sigue trabajando en nosotros. Y es el Espíritu Santo el cual, dice, nos convence de que somos pecadores. Y es el Espíritu Santo el cual, dice, nos lleva directamente a Jesús, porque solamente ahí podemos alcanzar salvación. Y mis queridos hermanos,
David sabía que si el Espíritu Santo se alejaba de él ya no iba a sentir el deseo de pedir perdón. Y siempre, hermanos, eso ojalá sea nuestra oración de todos los días. Pedirle a Dios que no retire su Espíritu Santo de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo ya no nos redarguye, cuando el Espíritu Santo ya no nos llama, ya no sentimos el deseo, hermanos, de pedir perdón. Ya no nos sentimos pecadores. Porque en nuestra vida, hermanos, es el Espíritu Santo el cual, esa vocecita el que nos dice, no hagas eso. Eso no te conviene. Es el Espíritu Santo el que nos convence de que nosotros somos pecadores. Y es el Espíritu Santo que cuando cometimos un error, es el Espíritu Santo el que nos dice, pide perdón. Es el Espíritu Santo el que nos hace sentir culpables de lo que hicimos, no está bien, y de que nos apartemos de eso y que vayamos directamente a Cristo Jesús. Y también David le dice a Dios, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, le dice, un espíritu recto delante de mí. Y yo no sé, hermanos, si nosotros estamos conformes como estamos, o necesitamos que Dios renueve nuestro espíritu cada día. Que Dios, hermanos, nos dé un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón de carne, un corazón donde reine y donde mora el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, al igual que David, alguna vez nos hemos equivocado. Pero déjenme decirle, hermanos, gracias a Dios que en la Biblia también quedaron escritos todas las equivocaciones de los grandes hombres de Dios. Ay de nosotros, hermanos, si solamente hubiese quedado escrito las virtudes de los grandes hombres de Dios. ¿Qué pasaría cuando usted cometiera un error? Diríamos, esto no es para mí. No puedo seguir más porque en la Biblia solamente se narra de que personas santas están ahí. Pero a mí me llama tanto la atención, hermanos, cómo la Biblia narra hasta lo malo que los hombres de Dios hicieron y en la Biblia está registrado. Pero todo eso, hermanos, ¿para qué? Cuando usted caiga en un error, cuando usted caiga en un fracaso, levantémonos. La Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. El pastor Bullón dice que en aquel día, cuando Cristo Jesús venga, muchos se salvarán, pero no se salvarán, dice, porque nunca cayeron, sino porque a pesar de haber caído, se levantaron. Y muchos también dicen en aquel día, cuando Jesús vendrá, se perderán. Pero no es, dice, porque no hubo misericordia para ellos, sino porque una vez cayeron, pero no quisieron levantarse. Y dice que nuestro Dios siempre está dispuesto, hermanos, con su brazo extendido, esperando a que nosotros lleguemos, dice, delante de Él. A Él, dice, no le importa nuestro pasado. Lo que pasó, dice, eso ya pasó. Lo que Dios quiere, borrón y cuenta nueva. Que lo que cuenta es de hoy en adelante. Porque si pensamos en decir, mañana yo arreglo mi vida delante de Dios, ¿sabe una cosa, hermano? Que el mañana no tenemos seguro si vamos a vivir. Lo que Dios quiere es nuestro hoy, y a Él le interesa también nuestro futuro. Él quiere vivir con nosotros, Él quiere morar en nosotros, y Él también quiere, hermano, de que nosotros le seamos fieles en esta tierra. Él quiere que nosotros todos los días caminemos con Él. Si nos pasa algo como David, tratemos de levantarnos, pidámosle a Dios que renueve nuestro espíritu. Decirle a Dios, reconozco mi pecado, y solamente reconozco que contra ti solamente he pecado, pero Dios, ten misericordia de mí. Y dice que nuestro Dios no puede aguantar eso cuando Él ve que un corazón sincero va delante de Él pidiéndole perdón. Él está dispuesto a ayudarnos y a dirigirnos. Así que, hermanos, esto ha sido el tema de esta oportunidad, y así que nos quede esta lección, hermanos, que si una vez caemos como David, levantémonos. Dios llegó a decir de David que David, dijo Dios, es conforme al corazón mío. Pero si vemos la biografía de David, este también se equivocó, este también cayó, pero a pesar de eso, David se levantó.
Yo no sé cómo está la vida espiritual suya en este momento. Quizá está bajo y quizá en vez de ir creciendo usted va menguando, pero hermanos, Dios está dispuesto a ayudar. Amén. Dios está dispuesto a extenderle la mano y decirle, no te preocupes, lo que pasó ya pasó, pero yo quiero seguir contigo y yo quiero que tú vivas conmigo. Dios le está diciendo a usted, levántate, vamos, continuemos, que yo estoy contigo. Cuando, así como le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Esas son las palabras que Dios quiere para nosotros, hermanos. Amén. Que no importando las circunstancias, y déjenme decirle, hermanos, no estamos solos. Esta guerra no se puede librar humanamente hablando, pero sí se puede librar esta guerra porque nuestro Dios nunca ha perdido ninguna sola batalla. Y Él siempre está dispuesto a luchar a nuestro favor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengan una buena